Queridos hermanos y hermanas, las lecturas bíblicas de este domingo en que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayudan a contemplar y celebrar con asombro siempre nuevo a Dios, que es amor, que nos ofrece gratuitamente la vida y nos pide difundirla en el mundo. En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, Moisés, antes de entrar en la tierra prometida, les recuerda a los israelitas algo que jamás había ocurrido en la historia y de lo que ellos han sido testigos. ¿Hubo jamás desde un extremo a otro del cielo cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando de en medio del fuego y haya sobrevivido? El Dios eterno y omnipotente se inclinó para hablarle a un pueblo. El Dios invisible a los ojos humanos hizo posible que su voz se escuchase en la tierra. Esta es una de las más hermosas imágenes de Dios en la Biblia. Dios es una voz. No es una figura, una imagen, algo que podamos ver, ni tampoco un objeto que podamos tocar con las manos. Dios es una voz que podemos escuchar. Una voz que camina con nosotros y dentro de nosotros, frente a la cual podemos ser indiferentes, pero que no por eso dejará de hablarnos una y otra vez. Dios no es una voz que nos acusa o nos arrebata la libertad, sino una voz amorosa que desea entablar una relación con nosotros, un diálogo respetuoso y libre con cada uno para darnos vida. Lo que falta no es que Dios nos hable, sino que nosotros afinemos el oído espiritual para escucharlo. Dios es la voz que escuchó Jesús durante su bautismo en el Jordán, reconociéndolo como el Hijo amado y predilecto del Padre. Esa misma voz nos está hablando siempre a nosotros, consolándonos y susurrando al oído de cada uno: tú eres único, te amo y me gozo de que existas. Dios es la voz que habló a los discípulos en el monte de la Transfiguración, invitándolos a escuchar y seguir con fidelidad a Jesús. Esa misma voz sigue hablándonos a nosotros de mil modos, sobre todo en los momentos de turbación, de ansiedad y de extravío, ayudándonos a que no perdamos el camino y no apartemos la mirada de las huellas de Jesús. En el mismo texto del Deuteronomio que hemos leído hoy, Moisés le recuerda también a Israel otro hecho inaudito, nunca visto, asombroso. ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse a una nación en medio de otra, por medio de pruebas, señales, prodigios, con mano fuerte y brazo extendido? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Dios no es solo una voz, es también mano fuerte y brazo extendido que se revela en la historia y actúa en favor nuestro. Dios no solo habla, sino que también actúa.
Esta es otra hermosa imagen de Dios en la Biblia. El Dios omnipotente y eterno inclinándose y entrando en la historia para darle libertad y vida a la humanidad. Dios está siempre actuando en favor nuestro, perdonándonos y auxiliándonos, pero contando siempre con nuestra libre colaboración. Dios actúa en favor nuestro, pero nunca sin nosotros, nunca sin nuestro consentimiento. Dice el texto del Deuteronomio que Dios vino a buscarse una nación en medio de otra, realizando grandes prodigios. Es una clara referencia a la liberación de los israelitas, un pueblo que eran esclavos en Egipto, dentro de otro pueblo, sometidos al poder despótico del faraón. Aquella situación de opresión atrajo la atención de Dios, quien decidió intervenir en la historia. Dios no es indiferente ante la injusticia, el sufrimiento de los pobres y el llanto y dolor de las víctimas, sino que se pone de su parte, les hace justicia y los libera. El recuerdo más fuerte, más incisivo y determinante que Israel conservaba de Dios no era la del Dios creador del universo, sino la del Dios liberador del ser humano. Un Dios que nunca es neutral ante las injusticias que cometen quienes se creen dueños de la historia. Ser neutral ante la injusticia y la violencia es hacerse cómplices de quienes cometen estos crímenes. Por eso Dios no es neutral. Guardar silencio o mirar a otro lado mientras los poderosos atentan contra la libertad, manipulan la justicia y arrebatan la vida de las personas, es negar al Dios de la vida y de la liberación. Dios no tolera a los faraones de la antigüedad, ni a los faraones de hoy. Tarde o temprano los derriba de sus falsos tronos. Por eso, una forma privilegiada de creer en Dios es comprometernos sin dudar en favor de transformaciones sociales que erradiquen para siempre los poderes despóticos, dignifiquen a las personas, hagan justicia a las víctimas y generen relaciones de solidaridad, de paz y libertad. Sin embargo, como nos ha enseñado la experiencia, las transformaciones sociales no bastan. No es suficiente cambiar las estructuras de la sociedad. Sin personas íntegras, libres de ídolos, respetuosas de la justicia, capaces de amar y de servir, los procesos de cambio social son precarios y hasta se pueden pervertir. Por eso Dios no solo actúa en la historia, sino que actúa en el corazón de los seres humanos. Con la resurrección de Jesús, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos conduzca desde lo más íntimo de nuestro ser y podamos actuar como hijos e hijas de Dios, libres, dignos y capaces de amar como Jesús, el Hijo amado del Padre. Como hemos escuchado hoy en la segunda lectura tomada de la carta a los Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, pues, realiza la auténtica liberación en nuestro interior. Pues como dice la carta a los Romanos, no hemos recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar con confianza, Abba, Padre, frente a Dios. Desde dentro,
El Espíritu Santo nos libera de los miedos y las ataduras que nos esclavizan. El Espíritu Santo nos libera de las actitudes egoístas y mezquinas que nos deshumanizan. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo hace posible que mantengamos viva la esperanza de un mundo nuevo, aún en medio del desconcierto y los fracasos, aún en medio de la debilidad humana y del dolor. El Espíritu Santo mantiene nuestra esperanza hasta que un día Él mismo nos introduzca en la vida eterna, más allá del dolor y de la muerte. En el Evangelio de hoy, Jesús resucitado se reúne con sus discípulos en un monte y los envía en misión. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En la misión de los discípulos por los caminos del mundo, continúa el viaje eterno de Dios, siempre en salida, siempre por los caminos del mundo, en búsqueda amorosa de la humanidad. La misión se realiza bajo el signo de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los discípulos y discípulas de Jesús somos testigos de la belleza y del amor del Padre, de la cercanía humana y misericordiosa de Jesús, y del poder del Espíritu Santo que todo lo llena y lo transforma. La misión es expandir el amor con mayúscula, llevarlo a cada corazón humano y vivirlo en toda circunstancia de la vida. Y quien acoja el amor de Dios podrá reflejar en su vida un rayo de la belleza del Padre, de la bondad del Hijo y de la verdad del Espíritu. Pero Jesús no solo envía a los discípulos, sino que les asegura su presencia permanente con ellos. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor resucitado está más allá de todo cuanto existe, pero al mismo tiempo está siempre presente con nosotros, cada día y en todas las cosas. En efecto, como dice la lectura del libro del Deuteronomio, el Señor es el Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es una voz que nos habla con ternura y respeto para comunicarnos la plenitud del amor y de la vida. Dios es el brazo poderoso que se ha desplegado en la muerte y resurrección de Jesús para redimirnos del pecado y liberarnos de toda esclavitud. Dios es la presencia discreta e interior del Espíritu Santo, que como viento suave nos consuela y nos hace capaces de amar, como susurrándonos al oído aquellas hermosas palabras de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.